El anime inicia con una épica batalla entre nuestro protagonista, el héroe llamado Hell, y su enemigo durante un torneo. Por otro lado, podemos ver que debido al gran poder del prota, el combate llamó la atención de todos. A continuación, nos brindan contexto sobre que hace mucho tiempo en una tierra lejana, había un héroe solitario que logró derrotar al poderoso rey demonio, permitiéndole a los humanos irrumpir en su castillo para tomar el control, provocando gran felicidad en todo el reino humano. Sin embargo, al pasar 3 meses de dicho evento, en el reino de los demonios se ponía en marcha una feroz competencia para ocupar el lugar vacío del rey demonio. Seguidamente vemos a Vermilio proclamarse como la gerente del torneo debido a la ausencia de Asudra, mientras se presenta con Hom, quien dice ser el subdirector del torneo. Ella le consulta cómo se está desarrollando el torneo, a lo que él le cuenta que justo el día anterior terminaron con las rondas preliminares y debido al gran poder de los competidores, cree que pronto verán surgir al nuevo rey demonio. Hom también le cuenta sobre que preparó un documento llamado Contrato Verde que garantiza la competencia justa entre todos los participantes. Ella, al escuchar sobre eso, se sorprendió al escuchar que Asudra ya dejó todo bien planeado, y luego le pide que le muestre datos sobre las rondas preliminares, por lo que Hom enseña a los distintos competidores, mientras le revela que el nivel de combate medio es de 45, aunque le confiesa que hay un hombre que es el favorito para ganar el torneo, y de inmediato le muestra a Hell. Pero Vermilio se asombró al descubrir que se trata de un héroe humano, ya que no comprende qué hace un humano en este lugar, porque en realidad ellos tienen prohibido participar. Hom le recuerda que cualquiera puede participar. Además le enseña que Hell es un humano que odia a su propia raza y desea destruirlos. Pero ella, muy enojada, al punto de que está rodeada en llamas, le dice que es un idiota por confiar en ese humano, a lo que él la tranquiliza diciendo que Hell firmó el contrato verde, el cual garantiza que no puede atacar a nadie fuera del ring. Vermilio, al oír eso, le dice que ahora comprende lo que está haciendo Hell, y es utilizar el contenido de su contrato a su favor, porque no existe nadie más que sus rivales en el ring que puedan enfrentarlo. Por lo tanto, lentamente acabará con todos los participantes para no dejar a nadie con potencial de convertirse en el rey demonio, aunque de repente descubre que estaba muy equivocada, ya que Hell demuestra compañerismo con sus rivales, y molesta se queja con Hom de que al parecer todos están rogando de que los humanos los invadan, por lo que al no tener de otra se encargará personalmente del humano, a lo que Hom le dice que el contrato también impide que los participantes sean atacados. Ella al escuchar le dice que entonces lo hagan luchar con alguien que pueda derrotarlo, y Hom le revela que eso será difícil porque Hell posee el nivel 99, por lo que tras destruir la sala en la que estaban, Vermilio cree que están en serios problemas. A continuación nos trasladamos junto a Asta, la cual es una espía demonio enviada por Vermilio para recolectar información sobre Hell, aunque al llegar al lugar asignado, descubrió que al parecer es un pueblo abandonado. Por otro lado, en el reino de los demonios, Hom y Vermilio cambiaron el formato del torneo para intentar que Hell sea derrotado, solo que para su sorpresa, cuando pensaban que el humano sería descalificado, ven cómo él decide enfocarse más en su tarea y consigue terminar primero con el castillo de naipes, provocando que Vermilio explote de la furia nuevamente. Mientras tanto regresamos con Asta, la cual se encuentra brindando un informe a su superior Ista, con quien puede comunicarse usando una habilidad especial que les permite hablar entre sí mediante la acción de tomarse un café. Seguidamente nos trasladamos junto al prota, que en el reino de los demonios continúa arrasando con todas las pruebas, lo que le permitió llegar a las semifinales. Por lo que más tarde Vermilio, preocupada por la seguridad de sus ciudadanos, intenta pensar en una idea que le permita acabar con Hell, y de pronto Ista le interrumpió para contarle que trae información sobre él. Luego le revela que existe una gran recompensa por la cabeza de Hell, debido a que es el peor criminal de la historia humana después de haber asesinado a su propio hermano Kles, quien fue el responsable de haber acabado con el anterior rey demonio. Y además le confiesa que algo raro sucede en el reino humano, porque cuando Asta estuvo investigando, solo encontró 3 pueblos abandonados. De repente son interrumpidos por Hom, quien les informa que el castillo de Urum acaba de caer, pues de ser atacados por unos extraños caballeros blancos que tenían alas, y por causa de su gran poder, el señor demonio Urum se sacrificó para ganar tiempo, permitiendo así a sus ciudadanos huir. Vermilio al oírlo queda muy preocupada porque significa que los humanos están avanzando sobre sus tierras, y eso implica que les queda muy poco tiempo para llegar hasta la capital. Por lo tanto, le ordenó a Hom que prepare a los soldados para un combate inmediato. Al otro día Vermilio observa el torneo y muy preocupada cree que deben deshacerse lo más rápido posible de Hell, porque algo extraño está sucediendo con los humanos. Hom le cuenta que para ello ha preparado una carrera, donde se encargó personalmente de darle un corcel bastante peculiar al héroe humano. Seguidamente vemos que Rococo, la locutora, les explica a todos cuál será el recorrido de la carrera, y les advierte a los participantes que habrán muchos obstáculos por el camino, por lo que tras brindar las pautas de la carrera, da inicio a la competición, donde vemos que el corcel de Hell, al estar muy asustado, ni siquiera se
animó a intentar competir, lo cual le hizo muy feliz a Vermilio. Sin embargo, cuando todos creyeron que el héroe humano debía rendirse y concentrar su atención en el resto de competidores, el prota decidió darle palabras de aliento a su corcel, quien, al oírlo, comenzó a confiar en su propio potencial. Mientras tanto, podemos ver que el resto de participantes están sufriendo para atravesar las pruebas de la pista de carrera debido a que fueron preparadas para detener al prota. Allí observamos como Kenros se molesta con Hyura debido a que ella intentó acabar con su vida. Por su parte, Hon le cuenta a Vermilio que esos dos participantes superaron las pruebas con resultados espectaculares y que por eso cree que uno de ellos será el siguiente rey demonio. Pero, de repente, escuchan como Rococo les informa a todos que él regresó a la competencia, lo cual hizo enfadar otra vez a Vermilio. Seguidamente observamos al prota avanzar a través de los obstáculos, destruyendo todo a su paso. Vermilio, ante esta situación, le dice a Hon que deben acabar con él cuando intenta atravesar el puente colgante de la zona minera. Por lo tanto, Hon les ordena a sus súbditos que utilicen los explosivos cercanos para destruir el puente. Pero, para sorpresa de ambos, los súbditos son tan incompetentes que hicieron explotar el puente antes de tiempo, lo que hizo enfadar mucho a Vermilio, ya que seguramente él encontrará la forma de cruzar. Y de pronto ve como tenía razón cuando observa al prota dar un gran salto para atravesar el puente destruido, lo que le permitió alcanzar a los participantes que iban compitiendo por el primer puesto. Hyura y Kenros al verlo llegar no entienden cómo lo hizo tan rápido, aunque rápidamente quedaron fascinados cuando lo observan adelantarse. Kenros, ante esta situación, decide demostrar por qué es conocido como el Veloz y salta de su corcel para intentar ganarlo al prota, solo que no lo consiguió a tiempo. Por lo tanto, muy feliz por su amigo, le dice que ahora deben ir a beber para celebrar. Por otro lado, Vermilio, viendo la victoria del humano, arde de la furia hasta que es interrumpida por Ista, quien informa que no hay movimiento de sus enemigos en el castillo Urum. Además, le cuenta que lograron infiltrarse en la zona del mismo sin ningún problema, permitiéndoles descubrir que no se ha visto ni un solo humano en todo el lugar. Sin embargo, sí existen 103 caballeros alados estacionados en todo el castillo, entre los cuales existe uno que parece ser el líder. Vermilio, al oírla, cree que son pocos hombres para derrotar a un señor demonio. Debido a ello, se siente muy preocupada ya que no comprende bien qué sucede. De pronto, Azudora llegó a la habitación para hablar sobre los caballeros alados y el prota, solo que antes de poder decir algo, por causa de sus heridas, cayó al suelo tras botar sangre de su boca. Vermilio, al verlo, le ordenó a Hon que llame a los paramédicos, aunque Azudora le pide antes que lo escuche, porque quiere sugerir que el desafío final del torneo sea recuperar el castillo Urum, para que así maten dos pájaros de un tiro al obtener el castillo y al nuevo rey demonio. Pero como él indica que es una forma de probar las motivaciones de Hel, la gerente del torneo no está muy feliz con su idea, porque pondrá al resto de participantes en peligro innecesariamente, y además le confiesa que no confiará en el humano ni por un segundo. Azudra le dice que tiene razón en no hacerlo, aunque quizás si lo hacen luchar para ellos, van a descubrir lo que realmente planea el humano, y si al final consigue recuperar el castillo, probablemente valdría la pena poner un poco de fe en él. Pero ella continúa negándose, y él indica que para evitar mayores daños, deben poner a prueba a Hel para descubrir si es una amenaza o no. Finalmente, Vermilio, tras meditarlo un momento, cree que esta es una buena oportunidad, solo que antes de tomar una decisión le pregunta a Sudra qué hará en caso de que Hel sea un enemigo. Él le muestra que para ese caso ha fabricado el anillo verde oscuro, con el cual evitarán que los participantes se puedan dañar unos a otros, por lo que ahora le propone que ella también participe del ataque a los caballeros alados, para que en caso de haber problemas pueda lidiar con ellos fácilmente. Vermilio le confiesa que como su mayor preocupación es Hel, igualmente pensaba mantenerse cerca para intervenir en caso de ser necesario, e incluso está dispuesta a arriesgar su vida con tal de detenerlo. Posteriormente, 5 días después, observamos que los anillos verdes oscuros son entregados a los participantes del torneo, y Rococo les informa que el desafío para la final es recuperar el castillo Urum. Sin embargo, les cuenta que como la administración tiene la obligación de protegerlos, serán enviados junto a una poderosa guerrera llamada Agne, quien en realidad es Vermilio disfrazada. Por lo tanto, Hel, al verla rápidamente, la saluda formalmente, intentando ser su amigo. Varias horas después observamos cómo Hel, Hyura, Dorche y Vermilio avanzan con dirección al castillo Urum, mientras en el camino acaban con los monstruos que se crean a partir de las toxinas que existen en todo el imperio de los demonios. Pero debido a que son demasiados, Dorche les cuenta que si come un frijol puede generar una barrera duradera a su alrededor. Al oírlo, Hyura le exige que se dé prisa porque en breves estarán rodeados por muchos monstruos. Y tras comenzar con la demostración, Agne le consulta cuánto tardará, a lo que le responde que unos 30 minutos, por lo que ella, muy molesta, decide acabar con todos los monstruos por sí misma, ya que si deben esperarlo iban a terminar siendo comidos por ellos. Más tarde, el grupo llegó al área de descanso, la cual es un edificio rodeado por una barrera que los protege de la toxina del ambiente y de los monstruos de los alrededores. Al llegar, Vermilio quedó fascinada
al observar que por más que han caminado durante un día entero, Hel parece no cansarse, ya que a diferencia del resto, él nunca pidió tomarse un descanso. A continuación, unos días después podemos ver que Asudra es informado de que los finalistas del torneo han partido de la segunda zona de descanso, solo que al encontrarse con una feroz tormenta debieron cambiar de ruta para llegar al castillo Urum a través del camino subterráneo. Él al oírla piensa que al estar Vermilio con ellos, no deben preocuparse de que en ese lugar las toxinas sean especialmente fuertes y generen una gran cantidad de monstruos. Ista al escucharlo le sugiere que por precaución envíen algunas tropas para que escolten a todo el grupo, aunque Asudra se niega porque Vermilio utiliza sus poderes mejor cuando hay poca gente a su alrededor, además de que no pueden disminuir el tamaño de sus fuerzas de defensa por si el enemigo se decidiera atacar. Seguidamente nos trasladamos junto a Vermilio, quienes advierte a los finalistas que la toxina en este lugar es muy fuerte, y por esta razón solo deben acabar con los monstruos que interfieran en su camino. Pero de repente, después de acabar con unos cuantos monstruos, Vermilio se preocupa al ver que llegó una forma de vida del nuevo mundo, lo que tanto deseaba esquivar, ya que son monstruos un tanto diferentes a los normales, porque atacan a todos sin importar su tipo y además se fortalecen con cada batalla. Sin embargo, Hel tomó la delantera en el combate porque decidió enfrentar al monstruo por sí mismo, mientras les confiesa estar acostumbrado a luchar contra ellos, y luego, para sorpresa de todos, derrotó al monstruo fácilmente de una patada, por lo que ahora el grupo puede continuar avanzando tranquilamente. Finalmente, después de días de viajes, los finalistas y Vermilio llegaron a los alrededores del castillo Urum, donde Kushiki, un espía del imperio, los estaba esperando para abrir un pasadizo hacia el interior del castillo. Posteriormente, luego de atravesar el largo túnel, los finalistas ingresaron al castillo Urum, donde de inmediato fueron capaces de localizar a los caballeros alados y a su líder. Pero cuando intentaban espiarlos, debido a la poca habilidad de espía de algunos miembros finalistas, son localizados por sus enemigos. Kyura, ante esta situación, le indica al prota y a Kenros que se encarguen de los enemigos más grandes, para que ella acabe con el líder. Al oírlo, Kenros no queda muy conforme, solo que al no tener oportunidad de quejarse, decidió seguir sus órdenes. El prota, por su parte, sin decir ni una sola palabra, avanzó a paso firme hacia los enemigos, y cuando todos creían poder encargarse de los caballeros alados, de repente su líder, con un movimiento muy veloz, cortó el brazo de Hyura, dejando así a todos en shock. Por otro lado, un caballero alado intenta atacar a Kenros, aunque no lo consigue debido a que fue demasiado lento. Dorje, por su parte, desafía a los caballeros alados a que lo ataquen porque confía en que no serán capaces de atravesar su defensa, y aunque ellos son capaces de manejar a sus contrincantes, se preocupan al ver que el líder enemigo se acerca a terminar con Hyura. Por esa razón, creen que Agne tiene que interferir, pero como ella solo los está observando, Hel decide detener al líder enemigo debido a que lo reconoció como Edil, quien es un antiguo amigo. Edil le confiesa que nunca creyó que lo encontraría en este lugar, y debido a que aún conserva su personalidad, le revela que al parecer su despertar fue excepcionalmente bueno. Mientras tanto, Vermilio confirma sus sospechas de que sus enemigos son humanos, aunque piensa que quizás son humanos que utilizaron algún tipo de magia para transformar sus cuerpos, y por eso se pregunta a qué se refieren cuando hablan de despertar. De repente, Edil le informa al prota que gracias al despertar, descubrió que puede hacerse cada vez más fuerte con cada batalla, lo cual lo hace muy feliz porque así puede acabar con muchos más demonios. Por otra parte, Kenros le sugiere a sus compañeros darse prisa para terminar con la misión porque está viendo cómo se acerca el resto de caballeros alados, a lo que Edil le responde que solo es cuestión de tiempo para que más de sus aliados lleguen y así poder invadir al reino demoníaco. Finalmente, para sorpresa de todos los demonios, le cuenta a su amigo que, al igual que él lo hizo, muchos han despertado como héroes. Al oírlo, Vermilio cree que eso es imposible porque el último héroe murió hace 225 años, y además actualmente ese título le pertenece tanto a Hel como a su hermano Kles, aunque al pensarlo mejor, se da cuenta de que quizás existe un porcentaje de afinidad con el despertar. Por lo tanto, muy asustada, cree que si con el tiempo esa tasa mejora, el imperio de los demonios estará acabado. Seguidamente, Edil les ordena a sus caballeros rodear a los demonios, mientras dice que ahora todos caerán ante el gran poder de la humanidad, pero de pronto es interrumpido por Hyura, quien le cortó una de sus alas después de lograr regenerar su brazo y luego decidió enfrentarlo con todo lo que tiene, ya que percibió cómo la velocidad de Edil disminuyó considerablemente. El humano, por su parte, le exige silencio porque ella es una abominación de la naturaleza, aunque sus palabras no le agradaron a Hyura, la cual le cortó otra de sus alas para humillarlo, mientras le revela que cuando sea la próxima rey demonio, acabará con todos los humanos. Por otro lado, Vermilio, consciente del peligro que representa el despertar de los humanos, comienza a realizar una técnica de múltiples invocaciones para acabar con la mayor cantidad de caballeros alados y así evitar que los humanos se fortalezcan. Sin embargo, como aún debe preocuparse por Hel, decide que tan solo acabará con unos pocos para prevenir que suceda algo inesperado. Y nuevamente, tal como lo pensaba,
pensaba, tenía razón, porque cuando Hyura intentó acabar con Edil, fue detenida por Hel, quien le dice que matar a los caballeros alados sería una mala idea. Pero de repente Edil es herido de gravedad por uno de sus aliados, por lo que él le dice a su amigo que en un poco más de tiempo el camino estará terminado, a lo que Hel le consulta que a qué se refiere, aunque rápidamente se dio cuenta de que cayeron en una trampa, por lo que les indica a sus compañeros que intenten huir lo más rápido posible. Solo que al no poder reaccionar lo suficientemente rápido, todos cayeron al vacío luego de que el suelo se rompiera, permitiendo que Vermilio descubra una puerta que se creó con el hechizo de teletransportación espacial. Ella le cuenta a sus compañeros que los caballeros alados lanzaron este antiguo hechizo y se queja sobre cómo al haber fallado con su misión, ahora la puerta está fuera de control. Y mientras la puerta comienza a absorber todo a su alrededor, les advierte que si llegan a atravesarla, no podrán saber a dónde acabarán. Por eso deben cerrarla. Pero para su sorpresa, la barrera de Dorche por fin se activó y los protegió de ser teletransportados. Aunque él les confiesa que normalmente su barrera podría abarcar fácilmente todo el lugar, pero al estar esa puerta, su eficacia está siendo afectada. Por lo que Vermilio, sabiendo que no podrán mantener la barrera por mucho tiempo, decide que cerrará la puerta destruyendo la piedra de la cual obtiene energía. Solo que antes de poder conseguirlo, es golpeada por un objeto extraño que la envió directo hacia la puerta. Y cuando creía que sería teletransportada, él llegó para salvarla, aunque tampoco logró resistir el poder de absorción de la puerta. Por lo tanto, ambos fueron teletransportados. Posteriormente, Vermilio al despertar se percata de que se encuentra en un lugar totalmente desconocido para ella. Al otro día nos trasladamos junto a Sudra, quien se preocupa al oír que Vermilio desapareció después de ser absorbida por un portal, porque cree que todo fue su culpa. Vermilio por su parte recorre la playa hasta llegar al océano, donde decide disfrutar un momento del agua, mientras se pregunta cuánto le llevará a regresar al imperio. Pero de pronto escucha un extraño ruido que no pertenece a la naturaleza. Por ello decide ir a investigar porque cree que se trata de Hel. Al llegar hasta el origen del ruido, descubrió que el héroe ya construyó una casa. Por lo tanto le consulta por qué lo hizo, y él le respondió que es mejor dormir en una casa antes de pasar la noche al aire libre. Además le confiesa que lo hizo pensando en tener una base de operaciones hasta que puedan regresar al imperio. Y luego, ante la evidente confusión de Vermilio porque no entiende cuál es la razón de no emprender el regreso a casa, el prota le cuenta que han sido teletransportados a una isla, lo que significa que no pueden volver a casa caminando. Sus palabras hicieron preocupar a Vermilio, quien no comprende por qué él sigue tan despreocupado, hasta que para su sorpresa comenzó a llover, provocando que ahora tenga que compartir la casa con su Hel, a quien considera un enemigo. Pero él por su parte la tranquiliza diciendo que la isla está repleta de árboles fuertes que podrán usar para fabricar un bote que les permita regresar al imperio, solo que para ello deben trabajar en equipo. Mientras tanto, en el imperio, Asudra le indica a Hom que ahora deben enviar un grupo de búsqueda para localizar a Vermilio, ya que si quieren tener alguna posibilidad de derrotar a los humanos, la tienen que encontrar cuanto antes. Él, sorprendido por su decisión, le informa que muchas de las tropas han sido desplegadas para proteger la frontera norte y muchos otros se encuentran en misiones. Además, si se vislumbra un posible ataque humano al reino, será difícil organizar un grupo de búsqueda. Asudra sonríe al oírlo y le confiesa que no necesitan de un gran grupo porque piensa usar un hechizo localizador, a lo que Hong le responde que para eso necesita alguna parte física de la persona a quien quieren rastrear. Y para su sorpresa, Asudra le cuenta que Ista guarda un mechón de cabello de Vermilio, por lo que rápidamente comienza con los preparativos para realizar el hechizo. Solo que tras hacerlo descubrieron que al parecer Vermilio está en un lugar fuera del continente y eso decepcionó a Asudra, porque ahora no sabe qué hacer. Al día siguiente nos trasladamos junto a Vermilio, quien descubrió que existe una aldea cercana. Al visitarla junto a un habitante de la misma, quien estaba encargado de llevarle su desayuno, se encontró con unos habitantes muy extraños, quienes regaña a su guía por haberla traído a la aldea. Y de repente la extraña bolsa de pelos que acompaña a Hel a todos lados llegó para contarle que el héroe humano está construyendo un bote, por lo que Vermilio rápidamente intenta llegar junto a él, preocupada porque Hel intente huir. Pero al llegar junto a él, lo encuentra recolectando madera de los árboles. Por eso le consulta si ya sabe cómo regresar a casa. Hel le responde que no, aunque sí quiere estar preparado para cuando lo averigüen. Y tras aclarar sus dudas, Vermilio vio unas ruinas que llamaron mucho su atención. Solo que cuando intentó averiguar por qué le parecen tan familiares, un extraño anciano se acercó hasta ella y el prota para exigirles que lo acompañen. Por lo tanto, ambos muy preocupados al ver la seriedad del anciano, al cual consideran el jefe, deciden proceder con cautela, ya que incluso Hel está preocupado. Y de repente al verse rodeados pensaron que estaban en problemas, aunque para su sorpresa tanto el anciano como el resto de habitantes solamente habían planeado hacerles una bienvenida sorpresa. Pero todos, incluido el prota, quien sabía sobre este pequeño engaño, quedaron un poco decepcionados al ver que no lograron sorprender a Vermilio.
Vermilio, quien tras regañar a Hel, le confiesa que sí la sorprendieron un poco. A continuación, Hel y Vermilio comparten tiempo con los distintos habitantes en la fiesta, donde el jefe anciano le cuenta a Vermilio que dentro de poco tiempo bajará la gran bruja de la montaña, la cual quizás pueda ayudarlos a encontrar su camino a casa. Ella le pregunta si no es más simple que ellos vayan a visitarla, a lo que él le cuenta que eso no será posible, debido a que los idiotas a su lado solían visitar a la bruja diariamente, y con sus tonterías solo le causaban molestias. Por esa razón, fue que la gran bruja levantó una gran barrera mágica alrededor de la montaña que impide el paso de cualquiera hacia su hogar, y por ello la mejor opción es esperar a que en unos días ella decida bajar. Más tarde, durante el atardecer, Vermilio comparte un rato junto a Hel, al cual le consulta por qué trató de salvarla cuando estaba siendo absorbida por el portal, y él le respondió que lo hizo porque la considera una amiga, ya que tanto ella como el resto de los demonios le dieron una cálida bienvenida, además de aceptarlo aún siendo humano, tal cual como lo hicieron los habitantes de esta isla con ellos. Por eso se siente muy agradecido. Finalmente le confiesa a Vermilio que otro motivo fue que estaba solo, después de que todos sus amigos humanos se hayan vuelto sus enemigos, lo que realmente es doloroso. Al oírlo, ella por fin comprendió por qué protegió a Edil durante la batalla, debido a que Hel le contó cómo Edil siempre lo consideró un hermano mayor, por lo que luego, antes de tener que irse a descansar, Vermilio, pensando en lo que le dijo, le pregunta si realmente está listo para apuntar su espada contra sus antiguos amigos, a lo que Hel le responde muy seguro que sí, porque tiene una deuda que saldar. Seguidamente le cuenta que cuando un humano despierta, ya no puede ser considerado humano, debido a que son simples marionetas que siguen las órdenes del rey, y por esa razón, como ser humano, quiere poner fin al alboroto que piensa causar el rey humano. Al otro día podemos ver que en el castillo de Urum, el resto de finalistas son emboscados por la nueva unidad de caballeros alados que llegaron al lugar. Kyura, al darse cuenta de que ellos están muy confiados, les advierte a sus compañeros que tengan cuidado porque seguramente sus enemigos tienen una alta tasa de despertar. Y tras un pequeño intercambio de palabras con los líderes de sus enemigos, Kyura decide ser la primera en lanzarse contra ellos. Sin embargo, al hacerlo se dio cuenta de que estos caballeros alados están un nivel por encima de los guerreros que enfrentaron antes. Además, le revela a Kenros que está muy preocupada porque son demasiados para solo ellos tres. Pero cuando creían que la única opción era enviar a Kenros hacia la administración para alertar sobre un posible ataque, de repente Ista y Hom llegaron como refuerzos. Ellos le indican a los finalistas que ahora mismo acabarán con los caballeros alados, aunque Hyura no piensa que sea posible porque son demasiados. A lo que Hom le revela que han traído una fuerza supremamente poderosa para luchar, y después le pide a todos que lo sigan. Pero al verlos intentar huir, los caballeros alados se disponen a detenerlos, solo que no son capaces de hacerlo debido a que Hom protege a todos con su barrera, permitiéndole al resto atacar sin ser golpeados. Y tras conseguir escapar un poco de la emboscada, al verse rodeados nuevamente, Ista le dice a Hyura que llegó el momento de que muestren el superarma que han traído. Seguidamente podemos observar que Azudra se dispone a terminar con los humanos arrogantes que son líderes de los caballeros alados, aunque para sorpresa de los demonios, llegó con una extraña máscara. Hom les cuenta a sus compañeros que Lord Azudra la utiliza para que no puedan ver su lado enfadado, ya que si no, todos le temerían. Finalmente Azudra les advierte a los humanos que les dará una oportunidad de escapar porque no quiere pelear, y porque además intenta buscar la paz entre los reinos, solo que ellos le responden que es imposible que ambas razas coexistan en el mismo planeta, por lo que al descubrir que no queda más remedio que luchar, Azudra se disculpa con los humanos mientras libera su poder, debido a que hay gente a la que quiere proteger, y luego rápidamente los atrapó a todos utilizando gigantescas raíces. Al ver semejante demostración de poder, Hyura le pregunta a Ista si él siempre fue así de poderoso, a lo que Hom la interrumpe para contarle que ese poder proviene de su habilidad especial, que es manipular libremente cualquier árbol del imperio, lo que significa que mientras existan sus raíces, pueden ser controlados por Azudra, por lo que según su criterio, cree que él es el más fuerte de los 4 señores de la élite, siempre que estén en un lugar donde los árboles crezcan. Mientras tanto, Azudra les revela a los humanos que los castillos que destruyeron no son más que una fracción del imperio, lo cual implica que aún existe gente más poderosa que él mismo. Sus palabras aterrorizaron a los humanos, quienes creen que será difícil acabar con todos los demonios, pero lejos de rendirse, solo estaban esperando a que el resto del pelotón se posicione, quienes al llegar hasta la muralla del castillo inmediatamente atacaron a Azudra con flechas. Hom, ante esta situación, para evitar problemas, creó una barrera alrededor de los finalistas e Ista, ya que Lord Azudra es capaz de protegerse por sí solo. Sin embargo, Ista se percata de que el ataque no está dirigido hacia ellos, debido a que en realidad los caballeros alados intentan acabar con sus propios aliados para que no les extraigan información, tal cual sucedió cuando enfrentaron a Edil. Azudra, por su parte, protegió a uno de los héroes humanos porque quiere obtener una explicación, aunque él, tras ver a todos sus compañeros asesinados, cree que es una muerte digna. ¿Por
porque con cada experiencia de combate, los humanos se fortalecen. Finalmente, utilizando su espada decide terminar con su propia vida, mientras les confiesa a sus enemigos que para los héroes no existe la muerte, ya que renacen una y otra vez. Seguidamente, los demonios quedaron asombrados al ver cómo el cuerpo de todos los caballeros alados se desvanecen transformándose en copos de luz. A continuación, podemos observar cómo cada copo de luz regresa ante el rey humano, quien lamenta ver a los héroes regresar derrotados nuevamente, aunque aún así les recuerda que los demonios son una raza despiadada que debe ser exterminada lo antes posible. Por otro lado, descubrimos que Asta terminó por accidente en la sala del rey de los humanos, donde se asombró al ver que aparecen caballeros alados sin parar. Luego, al mirar atentamente se percata de que existen distintos tipos de caballeros alados, y por eso cree que debe encontrar la forma de infiltrarse entre ellos. Pero antes decide comunicarse con su hermana Ista, la cual se encuentra descansando bajo la barrera de protección que creó Hom para todo el grupo, para informarle que basado en lo que ha presenciado, efectivamente los caballeros alados han resucitado. Ante esta situación, Azudra les comenta a sus compañeros que basado en lo que saben de los humanos, se han transformado en una amenaza realmente poderosa, ya que si llegaran a conseguir el poder de los héroes del pasado, serían más peligrosos que su actual amenaza más fuerte, que son las fuerzas del norte. Por lo que debido a la posible caída del imperio, el grupo de demonios comienza a pensar en una forma de derrotar a los humanos, porque de lo contrario, todo se volverá más complicado. Azudra, perspicaz como siempre, propone que anulen la capacidad de regeneración de los humanos, solo que para ello, necesitan derrotar al lanzador del hechizo que les permite resucitar, quien bajo su experiencia es el rey humano. Seguidamente les confiesa que, en el pasado, ya enfrentó a alguien capaz de revivir gracias a la magia del rey, la cual funciona más o menos de la misma manera que el contrato verde profundo, solo que de una forma más poderosa. Por lo tanto, ahora deben darlo todo para derrotarlo, aunque antes deben fortalecer sus defensas, lo que significa retomar el castillo de Thor para así tener una mínima chance de enviar guerreros de élites a matar al rey humano. Al otro día vemos a Azudra dirigirse hacia donde los caballeros alados abrieron la puerta de teletransporte, ya que su intención es abrir una más pequeña para enviar algunos objetos que ayuden a su querida Vermilio, solo que tras hacerlo, observamos que ella nunca podrá recibirlo debido a que su compañero peludo lanzó todos los objetos al fuego mientras intentaba cocinar. Posteriormente, después de unos días, podemos ver que Vermilio es informada sobre que la gran bruja ha bajado hacia el pueblo. Debido a ello, rápidamente corre hacia el mismo para intentar hablar con ella. Sin embargo, al llegar a la casa del jefe, descubre que la bruja ya se marchó, a lo que él le cuenta que por más que la intentó detener, no lo logró, porque se ha tardado demasiado en llegar. Vermilio piensa que todo fue su culpa por haber sido muy lenta, aunque de repente regresó el mensajero junto a Hel para confesar que antes de encontrarla se tomó una siesta porque estaba muy cansado. El jefe al oírlo comienza a reírse de la situación y tranquiliza a Vermilio diciéndole que le habló a la bruja tanto de ella como de Hel. Por esa razón, la gran bruja interesada en su historia quiere que la vayan a visitar, por lo que el jefe le ordena a Peewee que se encargue de enseñarle el camino hacia el hogar de la bruja. Más tarde, luego de una larga caminata, el prota y Vermilio llegan a la casa de la bruja, de la cual reciben un fuerte poder que proviene de su interior, lo que claramente preocupó a ambos. Y de pronto, mientras estaban atentos a la casa, la gran bruja apareció detrás de ellos. Rápidamente la bruja les revela que oyó hablar sobre cómo han ayudado en la aldea. Por esa razón, les asegura que los ayudará a regresar al continente que tanto desean. Sus palabras emocionaron a Hel, el cual le pide a Vermilio que se den prisa en preparar todo para regresar de inmediato, aunque la bruja lo detiene, ya que antes de dejarlos partir deben hacer los preparativos adecuados, porque por más que conozcan el camino a su hogar, no significa que sea un camino seguro debido a que el océano es muy peligroso. Y además, le recomienda buscar un animal muy extraño de ver llamado Shikango, porque les será útil en un peligroso tramo del camino donde serán cubiertos por una espesa niebla que los hará perder el rumbo, ya que gracias a su naturaleza, el Shikango es capaz de nadar hacia el continente sin problemas. El prota al oírla le pide una referencia para saber cómo es su aspecto, y tras descubrirlo, se lanzó velozmente hacia el mar para intentar encontrarlo lo antes posible. Por otro lado, la gran bruja le ofreció a Vermilio que tanto ella como su compañero pasen la noche en su hogar, a lo que Vermilio le responde descortésmente preguntando por su verdadera identidad, porque quiere saber cómo tiene tantos conocimientos. Pero ella le pide que deje de preocuparse por cosas insignificantes y se concentre en el verdadero problema, refiriéndose a Hel, debido a que es una existencia más peligrosa de la que se imagina, porque en su interior tiene un torbellino de emociones negativas y esa es una de las razones para advertirle que tome la decisión correcta cuando llegue el momento. Posteriormente, tras unos días realizando los preparativos, observamos cómo Vermilio y el prota se despiden de los habitantes de la isla, mientras les agradecen por toda su ayuda. Más tarde, durante el viaje, Vermilio se sorprendió al descubrir que Peewee se había ocultado en uno de los barriles del barco para viajar junto a ellos, y por esta razón lo regaña por seguirlo
destruirlos, aunque él entrega una carta que la bruja les dejó. Y tras leerla, Vermilio se dio cuenta de que todo fue planeado por ella. Tiene cuenta que Peewee está acostumbrado al peligro porque siempre la acompañaba a las ruinas, lo que significa que no morirá fácilmente. Pero Vermilio, lejos de estar conforme con su decisión, le ordena a Hel que regresen a la isla para dejar a Peewee antes de que se alejen más. Solo que para su sorpresa, un monstruo gigante apareció desde el mar con la intención de destruir el barco, provocando que deban huir lo más lejos posible y llevarse a Peewee en su viaje. Al día siguiente, nuestros viajeros llegaron a la zona de niebla, por lo tanto utilizaron al Chikango para continuar por el camino correcto. Unos días después, cuando creían que todo estaba saliendo bien, quedaron atrapados en una poderosa tormenta, la cual creó un torbellino que comenzó a absorber el barco, por lo que Vermilio intentó usar su magia para escapar del mismo. Sin embargo, cuando lo estaba logrando, fueron emboscados por el mismo monstruo que dejaron atrás el día que partieron en su viaje. Debido a eso, él se dispuso a terminar con su vida, pero al golpearlo, descubrió que el pulpo gigante era resistente a los golpes físicos. Ante su sorpresa, el monstruo aprovechó el momento para herirlo y luego llevárselo al fondo del mar, provocando que Vermilio se desespere al ver que no puede hacer nada por su compañero. Horas más tarde, la tormenta se disipó y Vermilio finalmente llegó al continente, aunque aún lamenta el haber perdido a Hel cuando estaban muy cerca de llegar a su objetivo. Solo que tras arribar a la playa, se da cuenta de que él ya la estaba esperando con un cartel de bienvenida, lo cual la hizo enfurecer por hacerle creer que había muerto. Y tras solucionar sus diferencias, ambos se disponen a emprender un nuevo viaje por tierra hasta llegar al imperio. Pero de repente son emboscados por una tribu de bárbaros que habitan en la zona cercana, quienes le exigen que los sigan. Vermilio y Hel se sienten muy confundidos por la situación, ya que los bárbaros no parecen muy fuertes. Vermilio le indica al prota que deberían seguir sus órdenes porque quizás al llevarlos a un pueblo encuentren el mapa de la zona, a lo que él, conforme con su plan, decide acatar sus órdenes. A continuación, después de caminar por unos minutos, el grupo llega hasta el centro de la tribu, donde observan que la vida de los habitantes es demasiado dura porque parecen pasar hambre, por lo que su captor le cuenta que antes eran un país próspero, aunque luego fueron destruidos por la tribu de los hombres Tosu, los cuales destruyeron todo el país utilizando tan solo 50 hombres. Seguidamente, un poco confundido, les confiesa que no sabe cómo hicieron para volverse tan fuertes rápidamente, debido a que en un principio no valía la pena ni considerarlos, hasta que el rey Tosu consiguió un poder que los llevó a estar a un nivel diferente al de todos. Y desde ese momento, al ser gobernados por los hombres de Tosu, la vida de su tribu se ha vuelto un infierno, porque fueron maldecidos a convertirse en estas extrañas formas para que no puedan escapar, ya que los obligan a realizar todo el trabajo duro, donde si llegasen a negarse, serían castigados a llevar a un nuevo esclavo para el rey. Vermilio, al oírlo, le consulta si eso es lo que ha estado planeando, y él, muy avergonzado entre lágrimas, le responde que sí, porque sabe que está haciendo algo malo, aunque ya no quiere perder a más amigos. Pero de repente la princesa del país, Elihu, detiene al captor para regañarlo porque no quiere que involucren a otras razas en esta guerra, y por eso le ordenó liberar a sus prisioneros, debido a que quiere disculparse con ellos por ser tan groseros. Seguidamente, después de hacer las paces, todos se sorprendieron al escuchar cómo el rey de Tosu se acerca a gran velocidad. Ante esta situación, la princesa les pide a sus visitantes que se oculten mientras ella habla con el rey, pero al hacerlo, descubre que el rey Tosu tan solo vino porque estaba aburrido y quiere realizar una masacre para saciar su hambre, lo que significa que ellos deben buscar a otro país para destruirlos, ya que ahora, para sobrevivir, tienen que ganar guerras. Por esa razón le ordena a la princesa que de inmediato lleve a su gente hasta los carruajes, o de lo contrario todos morirán, aunque de pronto, el cansado del abusivo rey Tosu decide interceder. Vermilio, por su parte, también indignada con la situación, se dispone a cooperar con el prota para terminar más rápido con los Tosu. El rey Tosu, al ver que sus soldados están siendo derrotados fácilmente, se lanza a por Hel, con la intención de demostrar quién es el más fuerte, solo que para su sorpresa, al lanzar sus golpes más poderosos, Hel le enseña que no será capaz de hacerle ni un solo rasguño, y luego lo derrota de un golpe. Finalmente, el prota le exige que a cambio de dejarlo con vida, tiene que liberar al país Elisu, además de jurar de que no se acercará nunca más a esta zona. El rey Tosu, al oírlo, se niega a ser derrotado y comienza a dar riendas sueltas a su poder, hasta que se salió de control, provocando que se transforme en una bestia gigante. Seguidamente, Vermilio, ante esta situación, le indica a los Elihu que evacúen a la princesa, mientras que ella y Hel se encargan del rey Tosu, por lo que, cansada de tanto alboroto, utiliza su magia de fuego para cortar el brazo de su enemigo, aunque quedó muy asombrada al ver que él es capaz de regenerarse. Pero cuando comenzaba a pensar de que eso sería un problema, se dio cuenta de que Hel se dispuso a encargarse del monstruo, lo que claramente la alivió debido a que quizás podría haber salido sin vida del combate. El prota, por su parte, tan solo utilizó la presión del viento de su puño para cortar el brazo del rey Tosu, quien después de recibir el impacto
artefacto comenzó a desintegrarse porque su fuerza vital se había terminado. Finalmente, tras ver al rey muerto, los habitantes de la tribu de Tozu le agradecieron a nuestro héroe por haberlos liberado de él, lo que dejó muy sorprendida a Vermilio. Posteriormente se percatan de que algo está sucediendo con los habitantes del país Elihu. Rápidamente se acercan a ellos y descubren que al haber muerto el rey Tozu, las personas recuperaron su forma original. La princesa, por su parte, muy agradecida con los héroes que liberaron a su país, de rodillas les promete que su valentía será recordada por muchas generaciones. Al día siguiente podemos ver que los héroes retoman su viaje hacia el imperio hasta que llegan a un pueblo de comerciantes que se encuentran al oeste del país Elihu, y allí descubren que un comerciante, que en realidad tiene aspecto de estafador, les asegura poseer el mapa que están buscando, aunque para mostrárselo deben pegarle 50.000 lim. Vermilio al oírlo se percata de que no poseen esa cantidad de dinero, y mucho menos en la moneda local. Por esa razón, le suplica que no venda el mapa hasta que ellos consigan el dinero necesario. Más tarde, después de vender las joyas que la princesa del hijo les obsequió, los héroes descubren que aún no consiguen el dinero suficiente, lo que significa que deben buscar una forma de conseguir lo restante. Y de repente, para su sorpresa, un cocinero de la zona comienza a promocionar una batalla culinaria, la cual por casualidad tiene como premio el dinero que les falta a nuestros héroes. Vermilio al escucharlo le indica a Hel que si participan seguramente van a ganar, a lo que él le confiesa que no está muy seguro de eso porque no conoce los gustos de la gente de la zona, pero ella, sin pensarlo dos veces, decide inscribir a ambos en el torneo porque no habrá mejor oportunidad para conseguir ese dinero. Seguidamente descubrimos que durante el torneo, el prota debe enfrentarse a varios chefs de renombre, como lo son sabor clásico Mongmi, el triturado de torneos Ajibaka y salsa super picante Touga. Sin embargo, aunque durante la primera etapa del duelo culinario ellos demuestran grandes habilidades para la cocina, quien se llevó todas las miradas fue Hel, debido a su gran habilidad para cortar verduras. Y después de que se acabó el tiempo para cocinar, todos esperan expectantes el veredicto del famoso juez Ryo Ridom, quien tras haber probado todos los platos de sopa, les indica que el ganador es Hel, con una puntuación de 120 puntos, por lo que luego de recibir el premio, los héroes velozmente regresaron con el comerciante en busca del mapa, quien al verlos llegar con tanto dinero, quedó asombrado de que hayan conseguido tanto en tan pocas horas. Vermilio desesperada le exige que le entregue el mapa y al revisarlo descubrió que él no les mintió, ya que dicho mapa se logra ver un pequeño rincón del imperio, pero cuando se disponía a marcharse hacia allí, el comerciante le recomienda no ir hacia el norte, en concreto al lugar donde dos países desataron una gran guerra que los llevó a la destrucción, a lo que ellos se preguntan cuál es la razón, y de pronto una joven misteriosa los interrumpe para contarles que se debe a que allí habita un guerrero oscuro. El comerciante por su parte al verla la llama señorita Iris, a lo que Vermilio se pregunta por qué la mujer se merece tal respeto, aunque como no le importa demasiado decide indagar más sobre el guerrero oscuro. Iris le cuenta que se trata de un soldado que deambula por la tierra donde solían estar los dos reinos, y le advierte que si se lo cruzan seguramente van a morir. Por esa razón, les recomienda buscar otro camino para llegar a su destino. Hel al escuchar esto observa el mapa de Vermilio y le dice a Iris que si le hacen caso demorarán mucho su viaje, por lo que su compañera, que también piensa igual que él, le agradece a Iris por la recomendación, aunque le confiesa que no pueden darse el lujo de perder el tiempo. Posteriormente, después de recorrer un largo camino hacia la tierra donde solían estar los dos reinos, tal como les advirtieron, nuestros héroes se encuentran con el guerrero oscuro. Vermilio rápidamente se percató de que es alguien peligroso y se llevó a Pigu entre sus brazos, solo que su velocidad no fue suficiente porque en un abrir y cerrar de ojos fue alcanzada por su enemigo. Sin embargo, antes de que sea golpeada, el prota la salvó dándole un puñetazo al guerrero oscuro. Seguidamente le pide a su compañera que se aleje junto a Piwi porque piensa derrotar a la bestia por sí solo. Ella le agradece por salvarla y se marcha a gran velocidad para dejar a Piwi en un lugar seguro, solo que antes le promete a Hel regresar para ayudarlo. El prota por su parte se enfrenta a su enemigo y se asombró al ver que por más que destruyó su espada, la misma se regenera rápidamente, por lo tanto sabe que debe dar su máximo esfuerzo para ganarle el combate. Mientras tanto, Vermilio, tras dejar a salvo a Piwi, regresa junto al prota pensando en que debe utilizar un ataque extremadamente poderoso para acabar al guerrero de un golpe. A continuación, le pide a Hel que se aleje de su enemigo para que pueda lanzar su golpe, aunque después de hacerlo, ambos descubren que no logró hacerle ni cosquillas a su enemigo, por lo que Hel, aprovechando su distracción, lo golpeó fuertemente por la espalda, solo que cuando creían haber terminado con su enemigo, él mismo se levantó sin rasguños e hirió a Hel con su espada, pero él, lejos de verse afectado, comienza un intercambio de golpes con el guerrero oscuro. Vermilio por su parte se percata de que su compañero, al recibir daño, se empieza a mover más lento, por lo tanto, cansada de solo observar, decide lanzar un poderoso ataque nuevamente, aunque otra vez no logra hacer nada. Por esa razón comienza a pensar que existe un hechizo en el guerrero similar al que usa Sudra,
lo que significa que si no conocen al hechicero responsable del mismo, deben huir hasta un lugar lejos de su alcance. Y de pronto se sorprendió al ver que Hel, muy herido, se acerca furioso contra el guerrero porque quiere que deje en paz a su amiga. Vermilio, al verlo fuera de control, recuerda las palabras de la bruja, la cual advirtió de la profunda oscuridad que habita en Hel, y por ello le suplica a su amigo que deje de usar su poder, solo que él no la escucha. Pero cuando creía que todo se saldría de control, Pewee regresó junto a ellos para emitir una melodía que tranquilizó al guerrero oscuro. Vermilio, asombrada, se pregunta qué sucedió. Pewee le cuenta que habló con la dama que antes le advirtió que ese lugar era peligroso y le revela que ya le indicó cantar esa canción si es que estaban en problemas. Seguidamente nuestros héroes observan que el guerrero oscuro se pone de pie y se marcha sin regenerar sus heridas. Ellos, ante esta situación, deciden seguirlo. Y gracias a esto llegaron a su guarida, donde el guerrero les cuenta la historia de lo sucedido entre los dos reinos. Además les revela que los guerreros de los mismos fueron controlados por el maleficio de la oscuridad, el cual es un tipo de magia antigua, que los ayudaba a ser más fuerte, solo que con el paso del tiempo, la misma los convirtió en monstruos que habían perdido la razón, provocando que al final realicen una gran masacre. Por lo que los guerreros que lograron evitar ser consumidos por la oscuridad, colocaron todas sus esperanzas en la misma al brindársela a un solo guerrero para que salve a todos. El guerrero al que se refiere es a sí mismo. Seguidamente les confiesa que por más que prometió no sucumbir ante la oscuridad, no fue capaz de cumplir con su promesa, aunque ahora gracias al combate contra Hel, logró recuperar su cordura. Finalmente les cuenta que gracias a que se liberó del maleficio, ahora su alma podrá descansar en paz, aunque antes de convertirse en polvo, le obsequió su poderosa espada a Hel como disculpas por haberlo herido. Y de repente, antes de que el guerrero se despidiera de todos, Iris llegó a este lugar para cantar la canción que tranquilizó al guerrero oscuro, porque en realidad él es su hermano mayor Augis. A continuación nos trasladamos junto a Ista, quien nos cuenta que los humanos intentaron regresar al castillo de Urum para recuperarlo, aunque antes fueron interceptados por las unidades de defensa. Por otro lado, el grupo de asalto liderado por Azudra ha retomado el castillo de Toru, y para defenderse de los humanos, fortalecieron el castillo, solo que los héroes continúan reviviendo, lo que implica que sigan lanzando ataques sin parar. Ista nos revela que eso les preocupa a todos, porque cada vez que logran vencerlos, ellos regresan más fuertes, y eso significa que llegado el momento, les resultará imposible hacerlos retroceder. Posteriormente observamos a los demonios enfrentándose a los caballeros alados. Mientras tanto, aún le informa a Azudra que lograron capturar a 5 caballeros alados, aunque le advierte que ellos han comenzado a tomar medidas para no ser capturados. Él le responde que eso es genial, aunque le confiesa que le gustaría debilitarlos tanto como sea posible antes de la próxima batalla, lo que significa que debe pensar en un nuevo plan para capturarlos. Y luego Ista interrumpe su conversación para informarle que los caballeros alados han aumentado su poder a 30, mientras que su líder Edil lo hizo a 36 puntos. Al oírla, tanto Azudra como Hom se preocupan porque ellos aumentan su poder a gran velocidad, aunque Ista les cuenta que sus tropas también aumentaron su poder rápidamente. Por lo tanto, Azudra se quedó más tranquilo de que aún tengan tiempo para ejecutar su plan. Posteriormente regresamos junto a Vermilio y Hel, quienes luego de avanzar durante unos días deciden acampar para descansar un poco. Hel aprovecha el momento para hablar con Vermilio sobre su daga, la cual era una antigua espada llamada Asesino de Héroes, y tal como su nombre lo indica, es capaz de hacer mucho daño a los héroes, solo que con el paso del tiempo, al ser destruida, ha perdido un poco de la magia que tenía, pero aún sigue siendo capaz de herir gravemente a un héroe. Por esa razón, se la quiere obsequiar para que lo utilice cuando sea necesario. Vermilio, ante esta situación, le confiesa que por más que al principio desconfiaba de él, ahora luego de un largo viaje, ha decidido confiar en sus intenciones. Él, al escuchar eso, se puso muy feliz. Seguidamente le dice que necesita pedirle un favor, aunque antes necesita contarle toda su historia y lo que sabe sobre el poder del héroe. Por lo que ahora nos trasladamos al pasado, donde vemos a Hel, siendo un niño de 8 años, recibir solo un poco de pan como pago por todo lo que ha trabajado, y tras recibirlo, camina resignado por la ciudad, hasta que escucha a su hermano pequeño Kles en problemas, debido a que unos niños lo están molestando. Hel, ante esta situación, les exige a los niños mayores que se detengan, aunque ellos, siendo unos arrogantes hijos de nobles, le indican que ponerse en su contra solo provocará que todos los demás indigentes sean golpeados. Pero el prota le responde que no pensaba desafiarlo, solo quiere que en lugar de golpear a su hermano, lo golpeen a él. Al oírlos, ellos rápidamente lo golpean con sonrisas en sus rostros, disfrutando el momento. Seguidamente, de regreso al presente, Hel le cuenta a Vermilio que tanto él como su hermano crecieron siendo huérfanos, después de que un día, cuando tenía 6 años, un monstruo apareció en su aldea y acabó con la vida de sus padres. Por lo tanto, al no tener otra opción, ambos decidieron viajar hacia la capital real porque esperaban que allí incluso los niños puedan trabajar, aunque al hacerlo descubrieron que nada era como lo pensaban, ya que allí los nobles trataban a los pobres peor que el ganado, lo que era vivir como en el infierno. Aunque era su mejor opción,
expedición debido a que preferían eso antes que ser atacado por los monstruos. Él le confiesa que por esa razón se había propuesto proteger a su hermano sin importar que eso implique ser golpeado por los nobles diariamente, porque desde muy pequeño era capaz de utilizar su modo de recuperación para sanar su cuerpo. Vermilio sorprendida le dice que si era capaz de hacer eso, significa que despertó sus poderes de héroe desde muy pequeño, y él le responde que en esa época no lo vio de esa forma, porque solo se consideraba un poco más resistente que los demás. Luego continúa con su historia. Él le relata que los nobles lo seguían acosando, al punto en que incluso arrojaban su comida al agua y destruyeron su humilde hogar. Sin embargo, aún así nunca pensó en abandonar la capital real, porque los monstruos aparecían con más frecuencias en los alrededores, causando caos y muerte a su paso. Por lo tanto, él le cuenta que su único deseo era ser feliz junto a su hermano pequeño, porque mientras los dos vivieran felices, era suficiente. Aunque de repente, una gran tragedia llegó cuando Cles contrajo una peligrosa enfermedad, y como se negaba a dejarlo morir, con el poco dinero que consiguió ahorrar, intentó llevarlo con un doctor. Pero después de golpear puerta por puerta, nadie los quería ayudar por ser niños de la calle, y debido a eso, comenzó a pensar en la idea de poder vivir junto a los monstruos. Solo que de pronto se percató de que Cles había empeorado, por esa razón corrió a toda velocidad buscando quien los ayude, aunque solo consiguió ser golpeado por los nobles adultos, hasta que, para su sorpresa, una niña se interesó por su situación. Ella, al oír su problema, le suplicó a su padre que los ayude. A continuación, él relata que gracias a ellos, Cles logró sobrevivir una noche más. Por eso, entre lágrimas, les agradeció por haber brindado su ayuda, y desde ese día, toda su vida cambió drásticamente, ya que 15 años más tarde, Cles se volvió alguien muy famoso entre los humanos por haber logrado ser capitán de los soldados reales, gracias a que el noble que lo salvó era miembro de la prestigiosa familia Rafael, quienes apoyaban a la familia real desde la fundación del reino, por lo que él le confiesa a Vermilio que, aunque no solían verse demasiado con Cles, compartían tiempo juntos y además acompañados por Salami, la hija mayor del noble que lo salvó, solo que él había ocultado que en realidad no podía quedarse en ese lugar. Y casi un mes después de que su hermano se haya marchado a una expedición, comenzaron a aparecer cada vez más monstruos en las cercanías del reino. Por esa razón, el reino ordenó el servicio militar obligatorio, lo que implicó que incluso él deba formar parte de la unidad de purga de monstruos, donde conoció a Edil, y además lo llevó a permanecer lejos de la capital por un tiempo. Sin embargo, cierto día se encontraron con un monstruo nunca antes visto, el cual era conocido como una criatura del Nuevo Mundo. Él le confiesa que era impensable pelear contra esa bestia, solo que al no poder huir, decidió enfrentar a la criatura del Nuevo Mundo. Pero al hacerlo, descubrió que nunca había enfrentado a alguien tan fuerte. Por eso decidió ganar tiempo para que el resto consiga huir, aunque mientras recibía sus golpes, se dio cuenta de que con un poco de esfuerzo iba a ser capaz de ganar el enfrentamiento. Al final, después de intercambiar golpes por un tiempo con el monstruo, acabó como ganador del combate, y gracias a su logro, decidió ayudar a Edil, quien se había acercado a la capital en busca de ayuda para su ciudad. Pero tras viajar por 3 días, cuando llegaron a la ciudad de Edil, la encontraron totalmente en llamas, por lo que se dieron prisa en buscar supervivientes. Al llegar se encontraron con una habilidosa espadachín, la cual le solicitó ayuda para acabar con los monstruos que invadieron la ciudad. Finalmente, luego de que los guerreros terminen con todos los monstruos, los supervivientes de la ciudad le agradecieron a Edil por haber regresado a salvarlos. Y allí él descubrió que la espadachín llamada Alicia era la líder de un grupo más grande de mercenarios que había decidido ayudar a la ciudad. Edil, ante esta situación, le solicitó a Alicia sus servicios, a lo que ella le dijo que mejor le recomienda irse a un lugar seguro, aunque le confiesa que si él le brinda su ayuda, considerará quedarse en la ciudad para protegerla. El prota, al oírla, le dice que acepta sus condiciones, y por eso desde ese momento comenzó con sus días de lucha, lo que implicó que no tuvieran descanso debido a que los monstruos aparecían sin previo aviso. Y luego le revela a Vermilio que su vida fue muy dura durante 4 años, porque por más que lucharon sin descanso, los monstruos no parecían desaparecer, por lo que el reino hizo el anuncio de que habían encontrado al castillo del rey demonio en unos textos antiguos, lo que significaba que debían terminar con él para exterminar a los monstruos. Vermilio, al oírlo, piensa que ellos estaban equivocados porque los demonios no son quienes crean a los monstruos. El prota, por su parte, le dice que el rey había elegido a Cles como el principal guerrero para llevar a cabo la misión de asesinar al rey demonio, por lo que sus compañeros mercenarios le habían sugerido que regrese junto a su hermano para despedirse, aunque claramente él se negó debido a que solo estaba concentrado en proteger la región en la que se encontraban, y además le dijo que confiaba en que su hermano sea capaz de derrotar al rey demonio para traer la paz al mundo. Y 3 semanas después de dicho acontecimiento, oyó que su hermano sí fue capaz de acabar con el rey demonio, solo que a diferencia del resto de humanos, no pudo celebrar su victoria porque él quedó gravemente herido con un veneno desconocido. Él le cuenta a su compañera que al regresar para ver cómo estaba su hermano, se reunió con el doctor conocido como el gran sabio Mícaros, quien lo salvó cuando eran niños. Él le reveló al prota que la lucha contra el rey
demonio fue mucho más de lo que podrían haber imaginado, y por eso se disculpa por no haber podido proteger mejor a su hermano. Además le promete que hará lo posible para no dejar morir a Kless. Seguidamente el prota le dice a Vermilio que cuando los humanos creían que todo el peligro se había esfumado, un día una gran horda de monstruos se dirigió a la capital, y eso provocó que todos los ciudadanos comiencen a dudar si los guerreros que el reino envió realmente habían derrotado al rey demonio, e incluso empezaron a cuestionar a Kless, a quien llamaban cobarde, por lo que él, decidiendo poner fin a todas las dudas, se había dispuesto a acabar otra vez con el rey demonio, porque creía que había vuelto de entre los muertos, y por esa razón rápidamente se dirigió hasta el castillo del rey demonio, donde al llegar de inmediato percibió que había alguien muy fuerte en ese lugar, pero tras caminar por un momento se encontró a Sudra, quien intenta advertirle que no se acerque, solo que al creer que se trata del rey demonio, el prota decidió atacar, provocando que a Sudra le lance sus raíces. Sin embargo, Hel resultó ileso después de recibir su ataque, y luego de un gran salto intentó golpear al presunto rey demonio, quien quedó sorprendido de no ser capaz de dañar al humano. Durante el enfrentamiento, el héroe le preguntó a Sudra por qué continúan enviando monstruos hacia el reino humano, y él, sorprendido por su pregunta, le respondió que no son los responsables de engendrar monstruos, porque en realidad provienen de la tierra. Seguidamente le indica que eso es algo que el rey demonio Thor debería habérselo dicho. Al oírlo, el prota se da cuenta de que no está enfrentando al rey demonio, y Asudra por su parte descubre que no enfrenta al héroe que derrotó a su rey, por lo que ambos desisten de luchar. Asudra le cuenta sobre el imperio demonio y lo sorprende diciendo que el rey que derrotaron tan solo forma parte de una fracción del imperio, e incluso le revela que posee más autoridad que el mismo rey demonio Thor. El prota quedó sin palabras al oírlo, aunque Asudra le asegura que no tiene de qué preocuparse porque en realidad los demonios no tienen intención de tener una guerra con los humanos, y luego le informa que la gran cantidad de monstruos que atacan a los humanos es la consecuencia de haber asediado el castillo de Thor, porque este era el encargado de frenar tanto a la propagación de la ruina como de detener la aparición de monstruos. Finalmente Asudra lo lleva a otra sala y le enseña que ha venido hasta este lugar solo para enterrar a sus camaradas caídos en la guerra contra los humanos. Él, asombrado ante tal suceso, le consulta porque el imperio demonio no ha decidido acabar con los humanos, si evidentemente tienen mucho más poder que ellos, a lo que Asudra le responde que es porque tienen la esperanza de volver a forjar la amistad que alguna vez tuvieron. Posteriormente el prota le confiesa a Vermilio que después de esa conversación estuvieron un largo tiempo hablando sobre los antiguos tiempos en que demonios y humanos convivieron en paz, por lo que al terminar con su conversación, él decide regresar con los humanos para contar la verdad sobre los demonios, y antes de que se marche, Asudra lo invitó a presenciar la competencia para ser el próximo rey demonio. Vermilio le confiesa que ahora entiende por qué Asudra confía en él, aunque el prota, continuando con su historia, le revela que al regresar a la capital se encontró con un baño de sangre en la línea defensiva, lo que realmente le preocupó porque pensó en sus amigos. Sin embargo, tras darse prisa para regresar al cuartel, los encontró a todos con tan solo unas pocas heridas, felices de verlo volver con vida. Pero luego ellos le contaron que los nobles los obligaron a pelear después de que huyeron acobardados por la gran cantidad de monstruos que atacaban, provocando que Edil y Alicia tuvieran que luchar como nunca antes para ayudarlos a sobrevivir. Por lo tanto, al terminar con los monstruos, Alicia cuestionó al líder del ejército de la capital, aunque como de costumbre no consiguió hacer nada contra él. Seguidamente, Hel, molesto con la situación, decide ir a visitar tanto a Alicia como a Edil, quienes se encontraban heridos en el castillo, solo que antes de llegar, ve cómo los humanos maltratan y humillan a unos demonios capturados, por lo que decide intervenir, aunque al hacerlo solo consigue que todos lo vean como un traidor y exijan su muerte al igual que los prisioneros demonios. De repente, Rafael llegó al lugar para advertirle al prota que no se deje engañar por las palabras de los demonios, ya que son peligrosos y solo traen caos. Y tras decir eso, los demonios que antes demostraban ser amables con Hel comenzaron a transformarse, mientras le advertían al prota que tengan cuidado con ese hombre, solo que al completar su transformación perdieron el control, causando que los nuevos guerreros del reino tengan que encargarse del problema. Finalmente, Rafael, antes de partir, le pide al prota que no se deje desviar por lo que dicen los demonios y le suplica que tenga fe en él. Él le cuenta a Vermilio que el día siguiente el mismo Rafael presentó ante el pueblo su nueva arma contra los demonios, unos guerreros a los que le produjo su despertar, logrando que sean transformados en héroes artificiales, y los pensaba utilizar para erradicar a los demonios. Este anuncio produjo que se desate una guerra entre los humanos y los demonios, quienes comenzaron a asaltar la capital, aunque los héroes artificiales se encargaron fácilmente de ellos. Pero como él no estaba del todo seguro de que los demonios eran sus enemigos, comenzó a preguntarse si contarle a sus compañeros de todo lo que Asudra le dijo, y después de unos días, cuando al final decidió confiar en ellos para que sepan toda la verdad, antes de hacerlo el comandante general Selgeon buscó reunirse a escondidas para hablar con él, por lo que tras aceptar hablar con el comandante general, él descubre que vino porque necesita de su ayuda para evitar que el país llegue a un punto de no retorno, ya que el tan famoso despertar destruirá todo. Selgeon
guión le revela que la mayoría de los guerreros despertados en realidad son delincuentes condenados que llevaban años en la cárcel, y después de recibir el despertar, sus cuerpos frágiles recibieron una cantidad anormal de poder. Además le cuenta que dicho hechizo también provoca que los despertados pierdan la razón, convirtiéndose así en unos peones sin voluntad que solo obedecen al usuario del hechizo. Por lo tanto, aprovechándose de esto, los superiores del reino planean usar el hechizo con todos menos con los nobles, debido a que de esa forma podrán refundar el país desde cero solo con nobles. Sin embargo, les advierte que ellos quieren despertar a todos el mismo día, aunque aún no sabe cómo lo harán, y luego les confiesa que él también forma parte del plan, solo que al igual que muchos otros, no está de acuerdo. Él le consulta si Mícaros y Rafaet saben sobre esto, a lo que Selgion muy enojado le cuenta que Mícaros fue el que creó el plan, apoyado tanto por el rey como por Rafaet. Por esa razón le pide que no confíe en ellos, ya que después de observarlos por un tiempo, siente algo extraño en su interior, solo que no puede identificarlo. Edil al oírlo se pregunta cómo harán para detener a los guerreros despertados, porque sin importar cuántos sean, si los superiores consiguen despertar a muchos soldados, será imposible combatirlos. Selgion le responde que no necesitan a muchos para detener el plan, solo que deben encontrar a la persona que lanzó el hechizo y a quien funciona como llave. Pero para sorpresa de Hel y de Edil, les informa que lamentablemente esa persona es el rey, quien hace tiempo se encuentra oculto en un lugar custodiado por muchos guardias. Y debido a eso tienen que enfocarse en acabar con la persona que funciona de llave, quien lamentablemente es el héroe Kles, el cual nunca aceptó ser parte de ese plan, aunque al estar inconsciente utilizan su fuerza en el plan sin su consentimiento. Finalmente les confiesa que por eso vino a buscar la ayuda de Hel, ya que sabe sobre su gran fuerza y sin él no le sería posible ni acercarse alrededor de Kles. El prota, viendo que Selgion se preocupa por la vida de su hermano porque lo considera un amigo, decide aceptar su pedido de ayuda, al igual que Alicia, quien escuchó todo mientras estaba oculta cambiándose de ropa. Por lo tanto, al otro día durante la noche el prota y sus amigos hicieron su jugada para frustrar el plan de los superiores, aunque al atravesar la primera línea de guardias se encontraron con un grupo de guerreros despertados, a los cuales tuvieron que asesinar para llegar a la habitación de Kles. Sin embargo, antes de alcanzar dicha habitación, Hel decidió que era buena idea informarles lo que le dijo a Sudra cuando fue al castillo del rey demonio. Pero Edil le responde que no debería confiar tan fácilmente en un demonio, porque existen innumerables registros de cómo ellos los han traicionado a lo largo de la historia. Selgion por su parte le dice que quizás intentó engañarlo después de descubrir que era demasiado fuerte. Alicia por otra parte le dice que por más que sus amigos tienen razón, quizás es algo bueno que ese demonio desee traer la paz, ya que si resuelven sus conflictos sin luchar, no habrá nada mejor. Por eso promete acompañarlo hasta el reino de los demonios cuando todo esto termine. Seguidamente todos llegaron a donde tenían retenido a Kles, quien era custodiado por Mícaros, el cual decide burlarse de Selgion por intentar algo tan imprudente como esto. Y de pronto, para sorpresa de todos, el Senado se presenta ante ellos para regañarlos por no comprender que todo el plan beneficiará a la humanidad. Alicia al oírlos les cuestiona al ser tan estúpidos de creer que pueden utilizar a otros como esclavos, aunque ellos al oírla la ignoran y comienzan a reírse por considerarla una inútil, por lo que muy enojada les pide a sus compañeros que cumplan con lo que vinieron a hacer, solo que de repente el rey se revela ante ellos, provocando que todos queden en shock. El rey, demostrando su gran poder, les ordena que se arrodillen ante su presencia, y al hacerlo, los jóvenes se sorprendieron al sentir cómo sus palabras tienen un gran peso. Posteriormente el rey les ordena que se quiten su propia vida por considerarse traidores de la nación. Él al oírlo le muestra que sus palabras no le afectan, y cuestiona sus órdenes, causando que los senadores le piden a Mícaros que se encargue de él. Pero Mícaros le dice que sus guerreros no podrán contra él, aunque sí conoce a alguien capaz de hacerlo, y luego el rey le ordenó a Kles enfrentar a su hermano. Y al oírlo rápidamente Kles se puso de pie para atacar a su objetivo, a lo que Hel, muy preocupado, intenta hacer que recobre la conciencia, solo que al no conseguirlo, mientras oye a Mícaros regocijarse porque su plan ha salido bien, decide esquivar todos los ataques de su hermano con la intención de que en algún momento recupere la conciencia. Pero de pronto, sin que nadie se lo espere, Alicia decidió atacar desde un punto ciego utilizando su espada especial, la cual permitió que la mente alborotada de Kles descansara por un momento. El prota ante esta situación le agradeció a su amiga por ayudarlo, y el Senado por su parte, viendo que su llave ha sido derrotada, deciden enviar a los guerreros despertados para que acaben con los rebeldes. Por esa razón, los amigos de Hel le piden que huya junto a su hermano, aunque antes de lograrlo, Mícaros atacó a Alicia para robar su espada y atravesar a Hel con la misma. El prota, consumido por el dolor, se pregunta qué es lo que está sintiendo, porque su conciencia comienza a desvanecerse. Mícaros, regocijándose por haber provocado tanto dolor con un pequeño corte en el héroe, le consulta qué opina de convertirse en su aliado, ya que con su habilidad sería muy útil para el plan. Pero Hel se niega a convertir a la gente en esclavos y por eso con mucho esfuerzo se pone de pie para
para intentar golpear a Mikaros, quien desaparece frente a sus ojos. Seguidamente él le confiesa estar fascinado de que aún pueda moverse, aunque como sabe que siempre se interpondrá en su camino, ha decidido terminar con su vida. Pero antes de conseguirlo, Kles despertó y lo alejó de su hermano utilizando una espada con la que cortó las manos del gran sabio Mikaros, el cual antes de perder la conciencia, lamenta haber bajado la guardia. El rey ante esta situación le ordena a Kles que termine con la vida del rebelde llamado Hel, aunque antes de que sus palabras pesen sobre el héroe, el joven Kles decide lanzar su espada hacia su rostro para matarlo. Sin embargo, el rey, sin haber sufrido ni un rasguño, le exige que acabe con la vida de Hel, lo cual provocó que Kles ceda ante sus órdenes y ataque a su hermano. Pero antes de cumplir con dichas órdenes, Kles se disculpó con su hermano por causar tantos problemas, antes de quitarse su propia vida con la espada asesina de héroes. Hel, viendo a su amado hermano morir, pierde el control ante las continuas provocaciones por parte de los senadores, quienes le ordenan a los guerreros despertados protegerlos de su enemigo. Ellos, por más que quieren seguir sus órdenes, se someten ante el gran poder del héroe Hel, el cual cuestiona a los senadores por haber utilizado a su hermano como una herramienta. Alicia y Selgion, al percibir que todo se está saliendo de control, le suplican a Hel que se detenga porque incluso está infundiendo terror en ellos. Pero cuando el prota, ignorando sus palabras, estaba a punto de explotar, Alicia le dio un fuerte abrazo provocando que el héroe recupere el control y comienza a llorar por no haber sido capaz de proteger a su hermano. Seguidamente Alicia le pide que se tranquilice porque ella será quien cuide de él en este difícil momento. Los senadores, por su parte, aprovechando la situación, les ordenan a los guerreros despertados que acaben con Hel. Por lo tanto, los amigos del prota lo protegen mientras él lentamente pierde la conciencia. Y tiempo después, tras recuperar la conciencia, Hel despierta en una cueva desconocida, lamentándose de que nada de lo que pasó fue un sueño. Posteriormente decide investigar dónde se encuentra y oye como unos cazarrecompensas lo llaman Hel el asesino de héroes. Además, le cuentan lo que dicen los rumores sobre cómo sus camaradas lucharon hasta el final de sus vidas para que él pudiera escapar. El prota, al oírlos, recuerda la voz de Alicia y se enfurece al recordar que cuando todos estaban en peligro, él no hacía nada más que dormir al perder el conocimiento por una simple herida. Los cazarrecompensas, aprovechando su momento de vulnerabilidad, se disponen a terminar con su vida, aunque al intentarlo descubren que eso será imposible, y luego le revelaron que quizás sus camaradas aún sigan con vida, ya que no fueron ejecutados públicamente como es normal con los rebeldes. Él, ante la posibilidad de que sus amigos sigan con vida, decide darse prisa en llegar junto a ellos. Unas horas más tarde podemos ver a una turba de gente furiosa que intenta obtener la recompensa por la cabeza de Hel, la cual no disminuye si la llevan sin vida. Sin embargo, el prota, cansado de ser perseguido y molesto consigo mismo por haberle fallado a sus amigos, los derrota repartiendo puñetazos por todas partes. Finalmente, tras atravesar el grupo de cazarrecompensas, mientras su herida se resiente, observa cómo los guerreros despertados se acercan a él, pero lejos de rendirse, al recordar a sus amigos decide lanzarse por ellos, y después de un agotador combate, el prota acabó con todos. Mientras tanto, en la capital, observamos que Alicia fue capturada, por lo tanto, por órdenes del comandante, es condenada a ser decapitada en público. Pero antes de que el verdugo le cortara la cabeza, percibe como algo anda mal y decide no hacerlo. De repente, para sorpresa del comandante, Hel llegó a este lugar emanando un aura oscura muy poderosa, que infunde terror en todos los presentes. El prota toma de la cabeza al comandante y le consulta si él es el responsable de que su amiga haya pasado por todo ese sufrimiento. Él intenta desligarse de la culpa, aunque el pueblo que antes lo apoyaba le indica a él que ese comandante es el culpable de todo, por lo que furioso lo lanza contra los muros de la ciudad y luego se acerca a Alicia para contarle que ha venido a salvar a todos sus amigos, solo que antes quiere disculparse por haberles fallado. Seguidamente le ofrece que vayan todos juntos al mundo de los demonios, para comprobar si realmente ellos son muchos mejores que los humanos. Al oírlo, Alicia le promete que lo seguirá a donde decida ir. Pero de pronto Rafael se acercó a Hel para cuestionar que sea capaz de salvar al resto de sus amigos porque el castillo está repleto de guerreros despertados. El prota, al escucharlo, le asegura que terminará con todo aquel que se interponga en su camino. Sin embargo, Rafael le confiesa que fue un error haber venido hasta aquí, y mientras que la nieve cae provocando que todas las personas comiencen a gritar de dolor, él le cuenta que el despertar ha comenzado porque no fue capaz de detener su plan. Posteriormente, Hel se sorprende al ver cómo las personas a su alrededor comienzan a sufrir cambios por causa del despertar. Rafael, por su parte, le explica que con el despertar del héroe, las personas pierden el sentido de sí mismos, al no ser capaces de soportar semejante poder. El prota no puede comprender por qué le hace esto a las personas, y de repente Alicia comienza a gritar de dolor, provocando que Hel perciba que la nieve que cae sobre la ciudad es un hechizo que acelera el proceso del despertar. Y por más que él intenta protegerla, Rafael le asegura que no sirve de nada porque sin importar a dónde vaya, no podrá huir de la nieve que cubrirá todo el país, para que todos renazcan como nuevos soldados que solo obedezcan a un rey. Hel
Hale, al escucharlo, decide correr a toda velocidad para intentar salvar a su amiga, quien le suplica que la abandone porque no quiere que vean el monstruo que se va a transformar. Él se niega a cumplir con su petición porque le asegura que luchará hasta el final para detener todo esto, aunque ella, al darse cuenta de que no será posible, solamente le pide que sonría porque le encanta su sonrisa. Finalmente le suplica que incluso si algún día aparece frente a él como un enemigo, haga el esfuerzo de mostrar su sonrisa, a lo que él, con lágrimas en sus ojos, promete que así lo hará. Y de regreso al presente, Vermilio se da cuenta de que la gran sonrisa que mantiene Hale todo el tiempo tan solo es una farsa porque lo hace para cumplir con la promesa que le hizo Alicia. Él, por su parte, sigue con la historia y le cuenta que tras dejar a su amiga, comenzó a correr en busca de una forma de detener la nieve que caía sobre la ciudad, pero de pronto se encontró con Selkeon, el cual le revela que si una persona tiene un alto porcentaje de compatibilidad con el despertar, será capaz de conservar tanto su cuerpo como su mente. Él, asombrado, le pregunta si se encuentra bien y si es que se está resistiendo a la transformación. Sin embargo, su amigo, orgulloso de su nuevo poder, le consulta por qué debería resistirse a la liberación de su verdadera fuerza cuando se siente tan bien. Posteriormente, Hale le revela a Vermilio que después de ese encuentro no veía a más humanos normales por ningún lado, a lo que ella le asegura que entonces, con mayor razón, debe derrotar al rey para poder liberar a todos los humanos de esta locura. Él le responde que matar al rey no solucionaría nada porque las personas despertadas comienzan a enloquecer debido al gran poder, y lo único que las mantiene cuerdas es la habilidad del rey, por lo que si derrotan al rey, los humanos que han despertado solo destruirán y matarán hasta el final de sus días como si fueran unos monstruos. A continuación, Hale le dice a su amiga que confirmó dicha información cuando descubrió que Mícaros no había muerto en su anterior, y que además él se las arregló para salvar de la muerte a su hermano porque era necesario para su plan. Por lo tanto, furioso con Mícaros por no dejar descansar a Cles, le cuenta que liberó todo su poder al punto de casi perder el control, aunque Mícaros, previniendo que eso podría pasar, utilizó a Cles para abrir un portal que le permite teletransportar al héroe hacia el espacio. Finalmente, tras ser absorbido por el portal, que le revela a Vermilio que terminó en el mundo de los demonios y se lamenta el no haber podido salvar ni a uno de sus amigos. Vermilio, intentando ser empática con el prota, le recomienda no luchar en contra de los humanos, porque en realidad ellos solo quieren acabar con los demonios, y además de que no estaría bien que se enfrente a sus antiguos camaradas. Pero él le cuenta que cuando fue teletransportado al mundo demonio, fue salvado por Kenros y por todo su pueblo, quienes, sin importarle que era un humano, le dieron tanto comida como alojamiento, y por esa razón, al descubrir que en realidad los demonios son más amables que los humanos, no quiere que salgan lastimados. Seguidamente le confiesa que como los quiere proteger, ha decidido utilizar todo su poder, incluso si eso le cuesta la vida, aunque como bien lo sabe, al hacerlo suele perder el control. Por eso es que quiere darle la espada asesina de héroes para que, llegado el momento, pueda tener una forma de detenerlo. Ella, al oírlo, le dice que antes de responder, quiere confesarle que todo este tiempo le ha estado mintiendo, porque su nombre no es Agne, ya que realmente es una de las 4 reyes celestiales del imperio y se llama Vermilio. Por lo tanto, ahora, siendo totalmente sincera como su compañero y rey celestial, le responde que si acepta su propuesta de asumir la responsabilidad de detenerlo llegado el día. Sin embargo, quiere que a cambio siempre recuerde que no está solo, y que siempre podrá regresar al imperio, donde seguramente todos le darán la bienvenida. Al día siguiente, el prota y Vermilio suben a un tren que los llevó por varios días a toda velocidad hacia su próximo destino, solo que antes de llegar a la próxima ciudad, se encontraron con el jefe de la misma. Él les sugiere que si valoran su vida, regresen por donde han venido, porque en su ciudad se ha roto el sello de una criatura muy fuerte creada por un antiguo mago. Vermilio, al oírla, recuerda que hace instantes acabó con un monstruo similar y se lo informa al anciano, quien, al descubrir que sus palabras son verdaderas, decide montar una fiesta para agasajar a los héroes que derrotaron al monstruo. Pero cuando nuestros héroes disfrutaban del festín, fueron interrumpidos por Arpi, una joven enviada por Azudra como parte del equipo de búsqueda. Y tras cumplir con su misión, Arpi le cuenta a Vermilio que es la única superviviente de su grupo, porque fueron atacados por una bestia voladora. Luego le indica que además trae consigo un mensaje de Azudra, donde Vermilio descubre que él ha incluido en su nuevo plan a Hale, ya que serán los encargados de terminar con el rey de los humanos. Unos días después nos trasladamos junto a Asta, la cual continúa con su misión de recaudar información sobre los humanos. Pero mientras lo hacía, escuchó a los caballeros alados, que sí son capaces de hablar entre sí, acercarse a su posición, lo cual provocó que rápidamente tenga que ocultarse de ellos. Sin embargo, debido a que poco a poco ellos han mejorado, perciben que algo extraño sucede, y por esa razón deciden asegurarse de que nadie los está espiando. Asta, quien se encontraba en un pequeño hoyo de las paredes, se preocupa al oír sus planes, y tras casi ser descubierta cae a lo más profundo del castillo, donde se encuentra con un humano moribundo en una situación extraña. Pero debido a la gran cantidad de guardias que merodean el lugar, no puede quedarse a investigar más y decide continuar su camino para intentar buscar una salida.
búsqueda. Finalmente, después de salvarse en repetidas ocasiones de ser descubierta, es hallada por Shalami, quien le pregunta qué hace en este lugar. Asta, aún sorprendida por la situación, se percata de que la joven humana no tiene la guardia alta y se pregunta por qué está tan tranquila. Pero ella, un poco confundida, le pregunta qué está haciendo en su habitación y Asta le dice que solo es un mercader viajero de otro país que se ha perdido. Shalami le dice que es extraño que haya llegado tan lejos con todos los guardias de los alrededores, a lo que ella le responde que al sentir miedo de los guerreros alados comenzó a evitarlos y eso provocó que termine en su habitación. La joven, creyendo en sus palabras, le confiesa que también siente un poco de miedo al verlos, aunque ahora quiere saber de qué país viene, ya que no conoce ningún lugar más allá de este reino. Asta se asombró al ver que la joven humana realmente no sospecha nada y decide aprovechar para intentar huir rápidamente. Pero antes de conseguirlo, Shalami le suplica que hable con ella por un momento, porque hace mucho tiempo que vive atrapada en esta torre y la única persona con la que tiene permitido hablar es su padre. De repente, Asta se percata de que alguien viene y Shalami le dice que es la hora de la merienda, por eso la invitó a comer juntas. La demonio, al oírla, rechaza su invitación porque en realidad no quiere que nadie la vea. Shalami, pensando en que sería algo malo que encuentren a un caballero en su habitación, le recomienda esconderse bajo la cama. Seguidamente, los caballeros alados ingresan a la habitación de Shalami, quien, tras recibir su comida, le indica a Asta que ya es hora de salir, pero al hacerlo, se percató de que se había equivocado con Asta, quien al escuchar eso comienza a ponerse nerviosa, aunque Shalami le confiesa que se dio cuenta de que es una chica, por lo tanto se disculpa por haberla confundido con un muchacho. Por lo que ahora Shalami invita de nuevo a su nueva amiga a comer juntas, a lo que Asta acepta porque puede aprovechar el café caliente para comunicarse con su hermana Ista si es que descubre algo. Mientras tanto, en otra parte vemos que el prota y Vermilio se han reunido con Sandava, el líder del grupo de búsqueda, ya que ella necesitaba enviarle un mensaje a Sudra, por lo que tras brindar dicho mensaje, él y otro agente emprenden el viaje de regreso hacia el Imperio, dejando atrás a Arpi para que acompañe a Vermilio. Y luego nos trasladamos al castillo del rey demonio Shim, el cual será atacado por los caballeros alados, liderados por Selgeon. Los humanos intentan destruir la barrera que protege el castillo, solo que al atacar descubren que es más fuerte de lo que esperaban, y de pronto, para su sorpresa, los demonios contraatacan usando flechas. El rey demonio Shim, por su parte, se presenta ante ellos y los regaña por creer que podrían realizar una emboscada sin que los descubran. Además, les advierte que sus soldados son parte de la élite del imperio, lo que significa que no tienen posibilidades de ganar. Selgeon, al oírlo, le confiesa que tiene razón de que no pueden ganar en este momento, aunque eso no es lo importante, porque la fuerza no es lo único que se necesita para ganar la guerra. Y luego, Shin se preocupa al oír una explosión. Uno de sus súbditos le indica que se debe a que un grupo de 30.000 monstruos se acerca por el sur, por lo que uno de los caballeros alados les dice que descubrió la afición de los monstruos por la energía vital humana y por la barrera de cristal que protegen su castillo, lo que significa que será un problema si todos los monstruos se reúnen en este lugar. Selgeon, tras oírlo, rápidamente le revela a Shin que los humanos ya tienen el hechizo necesario para crear nidos de monstruos, y después le ordena a su gente tomar el castillo de Shin, quien no puede creer que ellos hayan sido capaces de dominar tal hechizo. A continuación, luego de unas horas de combate, los caballeros alados se preparan para intentar destruir la barrera de cristal e invadir el castillo del rey demonio Shin. Pero, para su sorpresa, Asudra y sus guerreros llegaron al lugar, aunque cuando Shin creía que era el momento de tomar la delantera de este enfrentamiento, Selgeon le confiesa que todo ha salido como lo planeaba, porque cree que Asudra tomó una mala decisión al venir. Seguidamente observamos que el castillo de Toru está siendo atacado por Mikaros y sus caballeros alados comandados por Edil, pero tras atravesar fácilmente las defensas del castillo, son interceptados por Hyura, quien está dispuesta a combatir contra Mikaros, el cual, muy confiado, le asegura que un demonio de su nivel no podrá hacerle frente. Sin embargo, después de intercambiar unos golpes, Hyura logró cortar la mano de Mikaros, quien, sorprendido por su habilidad, le confiesa que comenzará a pelear en serio, solo que antes de hacerlo y luego de herir un poco a su rival, el caballero alado Edil se presentó en el lugar. Edil le suplicó que continúe su camino y lo deje enfrentarse a Hyura, algo que Mikaros rápidamente aceptó porque ella no está entre sus objetivos. Posteriormente continúa su camino hacia la fuente de energía de la barrera, aunque tras ingresar a la habitación donde se encontraba el cristal mágico, es emboscado por el verdadero Asudra, quien al verlo le confiesa que quería encargarse de alguien tan problemático como él lo más rápido posible. Pero antes quiere preguntarle si fue él quien mató a los reyes demonios. Al oírlo, Mikaros le responde que, tal como esperaba de un rey celestial, ha descubierto la verdad, porque él es el responsable de la muerte de Toru y de Urum. Sus palabras enfurecieron a Asudra, quien asegura que nunca se lo va a perdonar y rápidamente utiliza sus raíces para intentar asesinarlo, aunque al hacerlo, Mikaros usa su habilidad para escabullirse en reiteradas ocasiones. Asudra, molesto de lo que hace, decide capturarlo y luego lanzarle un poderoso ataque, el cual dejó muy herido a Mikaros, quien le suplica que tenga piedad. Él le revela
revela que no piensa matarlo, ya que antes lo quiere torturar para obtener mucha información sobre sus planes, a lo que Mikaros le confiesa que lo ve igual de terrorífico que la primera vez que se encontraron, pero al pensarlo bien, le indica que aquella vez en la época de la guerra de los 10 países humanos contra el imperio donde yace el dragón, se veía un poco más aterrador después de acabar con los héroes de los países usando la espada demoníaca. Asudra, sorprendido con la información que está brindando, le exige que le diga su nombre, a lo que él, tras decir su nombre, le asegura que es imposible que lo reconozca, porque en ese entonces era tan solo un humano ordinario, el cual eligió esconderse entre los cadáveres muertos de sus camaradas. Finalmente le cuenta que sobrevivió gracias a que se adaptó al veneno que existe en las tierras demoníacas, lo que provocó que volviera desde el borde de la muerte, obteniendo así un poder especial que lo ayudó hasta estos días. Seguidamente Asudra le consulta si ahora persigue una venganza, y él le responde que no está interesado en algo tan simple, ya que en realidad quiere crear un nuevo mundo, y luego, demostrando todas las habilidades que ha desarrollado durante 1500 años, se lanza por el Rey Celestial. A continuación nos trasladamos junto a Asta, quien consiguió que Shalami la lleve con el rey, todo lo que puso la condición de que ambas vayan a verlo, ya que ella desea reencontrarse con sus antiguos amigos Kles y Hel, por lo que Asta, aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven, decide aceptar sus condiciones, aunque al sentir pena por ella le cuenta que quizás pueda ayudarla a ver a Hel, porque en este momento se encuentra junto a alguien que conoce. Posteriormente ambas jóvenes se disponen a escapar del castillo. Durante el camino, Shalami le muestra a su nueva amiga su habilidad especial, la cual consiste en producir nieve que es capaz de esparcir poderes en grandes áreas. Asta, al descubrirlo, piensa que podría ser muy beneficioso para los demonios llevarse a la joven, aunque de repente Shalami comienza a sentirse mal, y como además alguien se acerca, Asta decide que la mejor opción es que comiencen a correr para escapar de los pasillos. Pero tras correr por un breve momento, Asta quedó asombrada al percatarse de que han llegado a la sala donde se encuentra el rey, quien rápidamente le lanza un hechizo a Shalami para intentar acabar con la espía. Solo que antes de conseguirlo, Rafael llegó al lugar para regañarlo por haber colocado un hechizo en su hija, y después se percató de que la muchacha que sostiene a su hija es la presencia que antes había sentido. Asta, viéndose acorralada, decide atacar al rey, aunque antes de llegar a él, fue detenida por Rafael y sus caballeros alados. De regreso con Asudra, se preocupa al descubrir que Mikaros ha liberado a todos los humanos despertados que se encontraban alrededor del castillo, ya que al hacerlo todos se convierten en monstruos con un poder comparable a las bestias del Nuevo Mundo, por lo que rápidamente le ordenó a Hon que se encargue de retirarse y llevarse a todos los guerreros hasta el castillo de Urum, porque él ha pensado convocar el poder de todos los árboles para enfrentarse a todos los monstruos que amenazan a sus compañeros. Mientras tanto, vemos a Edil salvar a Kira de ser derrotada por un monstruo debido a que consiguió la fortaleza mental para controlar el hechizo del rey. Además, se ofreció a ayudarlo con su misión de proteger a Asudra, pero para su sorpresa, Mikaros, quien se percató de que él se había liberado por sí solo, decide que lo va a atacar, ya que no puede permitir que alguien se quede fuera del control del rey. Sin embargo, Edil y Hyura trabajan en equipo para deshacerse momentáneamente de Mikaros, aunque tras derrotarlo, Edil decide alejarse lo más lejos posible de Hyura porque ha comenzado a perder el control nuevamente. Seguidamente observamos que Edil, controlado por Mikaros, se lanzó por Asudra, quien lamenta tener que enfrentarse a un nuevo problema cuando apenas podía encargarse del anterior. Y tal como lo temía, Edil fue demasiado para él, ya que el caballero alado fue capaz de atravesarlo con su espada, llevándolo al borde de la muerte. Unos días después nos trasladamos junto al Prota y Vermilio, quienes, guiados por Arpi, se acercan al campamento que Asudra ordenó levantar para recibirlos en las tierras del sur de los humanos. Pero, de repente, cuando les faltaba poco por llegar, ven que Rufus se acerca muy herida a su posición. La miembro del grupo de búsqueda le advierte a Vermilio que debe escapar, porque han sido atacados por los soldados alados. Mientras tanto, en el campamento, Rafael lamenta no haber encontrado a Hel y se sorprende al descubrir que los demonios preparan una emboscada. Por lo tanto, le ordenó a sus hombres no dejar ni a uno con vida. De regreso con Vermilio, le pregunta a Rufu si conoce la razón de que los humanos dirijan un ejército hacia el sur, a lo que ella le responde que no lo sabe. Por lo que Vermilio, muy preocupada, cree que en realidad habían enviado a un gran número de tropas para localizar a Hel y luego enloquecerlo para quitarlo del frente de batalla. El prota, por su parte, tan tranquilo como de costumbre, le indica a su compañera que ha llegado el momento de continuar con su camino, a lo que ella, rápidamente confiando en la fuerza de Hel, le pide tanto a Peewee como a Arpi que se queden atrás para cuidar de Rufu, ya que el combate será muy peligroso. Finalmente, durante el atardecer, Hel y Vermilio llegaron al campamento que estaba siendo asediado por Rafael, con quien el prota decide hablar un poco, aunque al hacerlo, su antiguo salvador le confiesa que ha venido a matarlo porque está interfiriendo en sus planes. Por lo tanto, su objetivo es hacer que pierda el control del inmenso poder que tienen oculto en su interior. Sin embargo, si desea marcharse sin pelear, le permitirá marcharse sin causar problemas. El prota le responde que después de ser salvado por los demonios, es imposible que no desee luchar por ellos. Por esa razón, si planea atacar
la tierra de los demonios, no vacilará ni un momento en recorrer este doloroso camino de destruir a los humanos. Rafael le confiesa que si ya ha tomado su decisión, no seguirá perdiendo el tiempo en intentar detenerlo, y luego junto a sus soldados alados se lanza por Hel. Vermilio ante esta situación le dice al prota que se encargará de algunos enemigos, y ahora ambos se disponen a terminar con sus contrincantes. De repente, cuando tanto él como Vermilio eran capaces de lidiar con sus respectivos enemigos, un nuevo soldado alado apareció para atacar con flechas a Hel. Vermilio, al ver al soldado, se pregunta si se trata de uno de los antiguos amigos de Hel, aunque rápidamente debe regresar al combate debido a que Rafael les ordenó a sus hombres concentrar sus ataques en la compañera del héroe, ya que su plan principal es enfrentar a Hel con el nuevo soldado alado que dispara flechas. Al percatarse de eso, Vermilio le asegura al prota que tiene todo bajo control, por eso no debe preocuparse. Hel, confiando en su amiga, decide liberar su poder para enfrentarse al arquero alado, quien, para su sorpresa, le enseña que posee la espada asesina de héroes. Pero aún así, cuando el soldado decide atacar, el prota lo detiene con una gran sonrisa en su rostro porque sabe que se trata de Alicia, a quien le consulta si todavía lo recuerda. Seguidamente se disculpa con ella por haber sido tan irracional cuando se negó a matarla. Por lo tanto, le da un fuerte abrazo mientras le promete que pronto llegará el final de todo. Vermilio, por su parte, al darse cuenta de que perderá el control si debe asesinar a alguien que aprecia tanto, decide buscar otra solución a sus problemas que no implique que él enloquezca. Pero Rafael rápidamente la detiene porque quiere evitar que el demonio se entrometa en su plan de hacer enloquecer a Hel, solo que para su sorpresa, ella se niega a no ayudar a su compañero, y luego lo hiere utilizando la verdadera espada asesina de héroes. De repente se sorprende aún más al ver que Hel realmente está siendo capaz de controlar sus emociones. Sin embargo, mientras Hel se disponía a terminar con la vida de Alicia, se detiene repentinamente al percibir una gran explosión provocada por Vermilio, quien le pide que salven a los humanos porque entre ellos se encuentran los amigos a quienes tanto ama. Finalmente le suplica al prota que no pierda la esperanza de que algo milagroso suceda con sus amigos, y además le confiesa que ya nunca estará solo porque ella ahora estará a su lado. A continuación, muy emocionada por haber conseguido disipar sus dudas, Vermilio le grita a los humanos que se preparen para ser salvados por ella. Pero Rafael destruye todas sus esperanzas al recordarle que los cuerpos mutados y las mentes destrozadas de los soldados despertados jamás van a regresar a la normalidad. Ella, al oírlo, lo regaña por actuar como si sus palabras fueran la verdad absoluta, y le dice que no hay prueba de que los soldados no puedan volver a la normalidad. Él, cansado de sus tonterías, le revela que el castillo del rey demonio Thor ha caído y además le informa que en ese ataque Azudra fue asesinado después de ser derrotado, por lo que quiere advertirle que si continúa alargando la guerra, tan solo provocará más muertes y destrucción. Vermilio le exige que deje de decir tantas tonterías, luego lo felicita si es que en realidad fue capaz de asesinar a Azudra, porque es el bastardo más tenaz que ha conocido, debido a que en muchas ocasiones ha escuchado cómo supuestamente ha muerto, lo que significa que no importa si él dice haber matado a Azudra, ya que hasta no verlo con sus propios ojos, no puede creerlo. Y después, ignorando la presencia de Rafael, le dice al prota que visitar a Azudra sería una buena idea porque lleva mucho tiempo vivo, lo que implica que quizás sabe cómo salvar a los humanos. Él, al oírla, decide confiar en sus palabras, por lo tanto se dispone a luchar contra Rafael, solo que él elige retirarse junto a su ejército alado porque no quiere luchar contra el héroe. Al día siguiente, Vermilio les indica a sus compañeros que deben viajar hasta el castillo de Shin para poder encontrarse con Azudra, quien, aún con vida, aunque repleto de vendas, es informado sobre que han encontrado a Vermilio con vida viajando junto a Hel. Finalmente le entregan una carta de ella en la que, tras leerla, Azudra sonríe al descubrir que Vermilio ha decidido salvar a los humanos.